Bien. Hola, hola a todos los presentes. Igual que el día de ayer, vamos a continuar la clase del curso virtual de identificación de especies netamente forestales, ¿no? Ayer hablamos un poco sobre las cuestiones básicas antes de empezar una identificación de una planta en general, ¿no? Que necesitamos tener todas las características morfológicas visibles que una planta nos pueda ofrecer, ¿no? Desde el tallo, raíz, hojas, los diferentes tipos de hojas, los diferentes tipos de tallo, los diferentes tipos de raíces. Este, Antes de empezar una identificación de una muestra en campo, necesitamos tener esos patrones o esos datos generales en nuestra libreta de campo para continuar con la identificación, ¿no? Post campo. Pero continuando con las cuestiones morfológicas de la parte vegetativa, hoy vamos a hablar de la parte de las partes sexuales de las plantas, ¿no? Que son las estructuras reproductivas de los árboles en general. Eh, Empezamos en las estructuras reproductivas que también son muy importantes para asegurar la identificación de cada especie de planta, en este caso de las especies de árboles, ¿no? He tratado de poner en la imagen algunas especies de importancia forestal, no sé, carahuasca, nonas, cedros, muenas, algunos tahuarí, algunas ceibas por ahí o comalas, ¿no? Eh, que son las diversas estructuras que puede tener la planta en sus diferentes fases de vida, ¿no? Lo que nos ayuda a los especialistas en plantas en la identificación este, son las inflorescencias, las flores y los frutos y semillas, sobre todo para hacer publicaciones, que escapa mucho a lo que es el ámbito de identificación comercial, ¿no? Porque hay muchos servicios que piden las empresas en particular o las empresas que trabajan en concesiones que piden servicios de identificación, pero normalmente ustedes saben que las plantas no muestran los caracteres sexuales todo el año. Por eso nos agenciamos de información de guías de identificación de plantas que normalmente son de carácter vegetativo, ¿no? Que tienen que ver con hojas, con tallo y con las raíces. Eh, de las características reproductivas podemos encontrar las inflorescencias, las flores, los frutos y semillas, ¿no? Que nos ayudan mucho mejor cuando las tenemos en la mano, porque podemos presenciar el color, podemos presenciar incluso el sabor, porque hay algunas especies de plantas que al probarlas en campo tienen ciertos sabores, ¿no? A veces son dulces o agrios. En el caso de familias como las guayabillas, o en el caso de los cedros, son amargos. Y así, esa clase de datos también nos sirven en nuestra libretita de campo, registrarlos porque posteriormente, para identificarlos nos ayudan bastante también, ¿no? La inflorescencia. La inflorescencia son las ramas de los espermatofitos que están destinados a la formación de flores. Básicamente es una estructura sexual de la planta que tienen diversas formas, ¿no? Que depende mucho de la familia de planta también. Eh, las inflorescencias son la parte vital de la identificación de las plantas, pero como les dije, no es concluyente, ¿no? Hay muchas plantas que se han identificado solo con tener caracteres vegetativos, con hojas, con flores, perdón, con tallo y con raíces que han ayudado a los botánicos que han desarrollado claves para la identificación a nivel de especie, ¿no? La inflorescencia consta de un eje principal llamado raquis, que sería esta parte, ¿no? En cuyas axilas nacen flores o inflorescencias parciales. El raquis está unido al tallo por un pedúnculo y cada flor está sostenida por el pedicelo. Es una morfología básica de una inflorescencia básica también, pero en realidad esto varía mucho, ¿no? Dependiendo mucho de la familia, depende mucho del género también de la familia, porque incluso dentro de una familia de planta
hay diversos tipos de inflorescencia. Ahí ya se recurre mucho a la experiencia del identificador para ayudarse en la identificación, ¿no? Ya en gabinete. Y la flor, ¿no? Que son estas partes pequeñitas que están en la inflorescencia, que esta estructura que se llama la flor. Que su función básicamente, su función reproductora se localiza en un órgano llamado flor en el que se reúnen los elementos sexuales que llevan a cabo el término reproductor. En el caso de las plantas maderables, de las especies forestales, para beneficio de ellas como para asegurar su dispersión, para asegurar su rápida recuperación en el bosque, son hermafroditas las flores de las mayoría de especies forestales, con las cuales, pues, por el constante, por el constante, por la constante extracción que sufren en los bosques, ellas pueden recuperarse de a poquito, ¿no? La única diferencia es que como son árboles maderables, demoran mucho tiempo en llegar nuevamente a ser incluso arbustos. Se pueden dar cuenta que la variedad de flores en el caso de las plantas es muy, muy diversa, ¿no? Es muy importante este dato porque si vamos a necesitar la identificación a nivel de especie, estos datos de la coloración de las flores en general te ayudan a la identificación. Si yo, en este caso de esta familia que estoy con el cursor apuntando, es una familia muy particular que las dos especies identificadas aquí en el país tienen esta coloración, ¿no? Si hay algún colector o hay algún trabajo que se haga en alguna concesión que encuentren este tipo de flor, pero que tenga un color rosado, ténganlo por seguro que estaríamos hablando de una especie que está básicamente que estaría pues en Brasil o en Colombia, ¿no? No sería especie nueva en realidad, sino que la especie estaría ampliando su rango de distribución. Y así ocurre mucho ese tema en las diversas tipos de flores o de plantas que existen en la naturaleza. Como normalmente en campo, las identificaciones son con carácter vegetativo, solo con hojas, solo con tallo. Nos perdemos mucho de esa información de las flores muchas veces. Eh, por ejemplo, en quinillas, que son las especies forestales valiosas para aprovechamiento forestal, eh, hay claves para la identificación a nivel de especie, pero se demora un poquito, ¿no? Se lee, pero se demora un poquito, pero si se tuviera las flores sería mucho mejor. No se demoraría demasiado porque el tamaño de la flor, la coloración de la flor ayuda mucho a la identificación en las claves para la familia de las quinillas, que son las zapotáceas. Y así, ¿no? Estas características morfológicas de las plantas nos ayudan bastante a la identificación. Eh, el tipo de flor, las partes de una flor básicamente también, de una flor hermafrodita, ¿no? Donde está el estambre, la parte masculina, y el pistilo, la parte femenina. Es una flor que tiene ambos sexos. Y aquí este es un trabalengua en realidad. Lo puse porque estos términos botánicos están escritos en las claves, pero leerlas uno por uno es un poquito complicado. No es difícil, pero sí es cuestión nomás de familiarizarse con los términos para saber las coloraciones de los diversos tipos de términos que existe aquí, ¿no? Cuando se dice soldado cuando está unido, se dice imbricado cuando está sobrepuesto, cosas así. A eso se refiere estos términos en particular, solo para cuando tenemos a las especies o las colectas con flores, ¿no? Con las flores. El pistilo, que es la parte femenina de la flor, y sus tipos de pistilo, ¿no? Esta parte superior es muy importante en cuando se hace ya un trabajo muy minucioso en los laboratorios de dendrología, en los laboratorios de botánica, o cuando ya queremos identificar
mucho más rápido a nuestra planta. Hay partes en las claves de identificación que indican la posición del ovario, del ovario de la parte femenina de la flor, si es que tuviésemos la flor de la planta, ¿no? La parte, la ubicación del ovario indica mucho la familia que nosotros vayamos a identificar. Puede ser ovario súpero, ínfero o semiínfero. Estas características, al leerlas en las claves, te ayudan bastante. Pero eso, como les decía, ya responde mucho a que si nuestra muestra tiene flores. Lo hacemos un corte ahí con una pequeña navajita para ver esa posición del ovario. Y en la parte de la base de la presentación tengo ya pues, he tratado de poner los tipos de inflorescencias más comunes que encontramos en la naturaleza para las plantas, ¿no? En cuestión de plantas maderables como Fabacia, por ejemplo, es muy diversa. Probablemente tengamos todos estos tipos de inflorescencias en esa familia. Es una familia muy diversa, pero es importante fotografiarlo, ¿no? Fotografiarlo, tomarle las fotos debidas a tiempo antes de que vayamos a herborizarlas, a echarlas alcohol, a echarles el periódico, a codificarlas, ¿no? Es muy importante la fotografía de las flores cuando están frescas todavía. Los tipos de flores, masculina, femenina y hermafrodita, que es la que tiene la mayor cantidad de especies forestales en el país, ¿no? Aquí las diferencias de las flores pueden ser unisexuales, pero puede ser unisexual tanto femenina y masculina, ¿no? Que eso ocurre más que todo en arbustos o ocurre también en hierbas, ¿no? Pero en las unisexuales, que son las hermafroditas, son las que la mayoría son las especies maderables, las forestales, ¿no? Que en un mismo individuo tenemos ambos sexos, ¿no? Para asegurar que rápidamente se obtengan los frutos adecuados para asegurar la dispersión de la especie en el bosque. Y igualmente las flores bisexuales, ¿no? Bueno, ya terminamos de hablar de las flores. Ahora hablemos un poquito de los frutos. Al igual que las flores, los frutos también te dan bastante información nuestro individuo que estamos tratando de identificar. Hay muchos profesionales, técnicos que se dedican a este mundo de la identificación de la identificación forestal, que solo al tener un fruto en el bosque, ellos ya saben básicamente incluso la especie y sobre todo de especies forestales muy conocidas de valor comercial, ¿no? Pues, hablemos de un cedro, hablemos de una caoba, de una quinilla, hablemos de un almendro, hablemos de un tornillo, que son especies maderables muy conocidas que al verlas en campo con los frutos o las flores, nosotros ya sabemos que ya estamos frente a una especie que no necesita ser identificada post campo, ¿no? Si ya nuestro trabajo es identificar nuestro individuo, ya desde el campo ya les llamamos con el nombre, ¿no? El fruto es un ovario maduro, puede tener otras partes florales fusionadas a él, incluyendo el receptáculo, el involucro, el cáliz, el hipanto y otros más, ¿no? La morfología de los frutos es muy, muy diverso. Este, en las claves de taxonomía para beneficio de los que se avientan a hacer o se aventuran a hacer eh, la identificación. Lo bueno es que en las claves indican el tipo de fruto que hay, si es un aquenio, si es una samara, si es una baya, si es una baya indehiscente, si es una baya dehiscente. Todos esos términos indican en las claves para beneficio del que está intentando identificar, ¿no? Pueden ser, dice, caracteres a nivel de familia o pueden usarse para delimitar taxa dentro de las familias. Este dato es muy importante, ¿no? Los frutos tienen características particulares que indican ya incluso la familia, ¿no? En el caso de las muenas, que es la familia de las lauráceas, que son de importancia forestal también, que son aprovechadas en campo, este, los frutos tienen como una especie de cáliz persistente. Entonces, es una baya
y tiene como un cáliz persistente que si tú la ves en campo, tú ya estás frente a una muena. Tenlo por seguro que estás en frente a la familia Laurasia, sin dudarlo, ¿no? Con lo cual ya te ayudaste bastante. Si ya tienes la hoja mucho mejor, ya puedes hacer la comparación, ya no estás en dudas con respecto a la familia, simplemente lo registras en tu cuaderno de campo para luego pues llevarlo, ¿no? A identificar. Nótese aquí las diferentes variedades de frutos de importancia forestal, ¿no? Eh, Desde tangaranas, machimangos, a esto me refería con respecto a las muenas, ¿no? Esta parte marrón que lo visualizan se llama cáliz persistente en los frutos. Cuando encuentran algún día este tipo de frutos en el bosque, cuando están haciendo un censo forestal, cuando están haciendo un trabajo de una parcela permanente, haciendo algún inventario forestal o haciendo un trabajo que involucre colecta de plantas, este, al ver este tipo de frutos con este cáliz persistente, esta parte marrón, ténganlo por seguro que están ante la familia Lauraceae, ¿no? Ya dentro de la familia Lauraceae podríamos ver los tipos de fruto, tamaños que podemos encontrar dentro de esta familia con esta característica, ¿no? Hablemos de kumalas, estas frutos que están acá son las kumalas, que son también muy problemática para la identificación porque hay más de 50 especies que, que vamos a encontrar en campo, que probablemente a todas las decimos cúmalas por costumbre, pero que necesitamos la colecta para asegurar su identificación, ¿no? Y aquí un fruto de anonacia, que son las carahuasca, que también son de importancia maderable, eh, y la parte de base también, todas estas son de la familia Anonaceae, ¿no? Nótese dentro de la misma familia los diversos tipos de frutos, tanto apocárpico como sincárpico que existen, ¿no? Sí, tenlo por seguro que cada color de fruto que ustedes están visualizando es una especie diferente, ¿no? En las claves ya, incluso la coloración lo dice. Aquí es un gráfico pequeño de la clasificación de los frutos en general, porque son frutos, hay frutos simples y hay frutos compuestos, ¿no? Dentro de los frutos simples pues, podemos encontrar los más comunes que conocemos, ¿no? Que son las bayas y las drupas. Pero en los frutos compuestos hay los frutos múltiples, que son los íconos. Los íconos son los frutos en cuyo interior hay un montón de flores, de florcitas, ¿no? O de frutos pequeños que le dicen una infrutiscencia, se llama en ese caso. Esa particularidad de fruto vamos a encontrar en la familia de los ficus, en la familia de los renacos, en la familia de los matapalos, de los higos, higuerillas, en la familia de las manchingas, que son las especies maderables, o la familia del palisangre, ¿no? Que son especies maderables muy comerciales, ¿no? Y luego tenemos los frutos secos, que también tienen su características, ¿no? Que son indehiscentes y dehiscentes. Dentro de los indehiscentes hay una clasificación también. Todas estas términos ya tienen algunas características de especies maderables. También las nueces, que son de los machimangos, o las samaras, que son de las especies maderables, como los tornillos, o los aquenios, ¿no? Y en las indehiscentes, pues, perdón, las dehiscentes son las que se abren en valvas, como la familia de las apocináceas, que son el quillobordón, los quillobordones o los pumaquiros. Las partes del fruto, básicamente es ya un recordaris de exocarpo, mesocarpo y endocarpo, que es una parte base, ¿no? Pero como les expliqué, esto puede variar mucho en la cuestión de la identificación de la planta, ¿no? Los frutos tipo baya, en las cuales podemos encontrar pues, las que están en la familia Solanaceae, ¿no? Y en la familia de las clusias, que son también muy queridas en la cuestión de la alimentación, porque hay plantaciones incluso de esta especie que es Garcinia macrófila, ¿no? Que es alimento para murciélagos con respecto a sus flores, pero también alimento para el ser humano, ¿no? En cuestión de drupas, podemos ver las más conocidas, podríamos ver las paltas,
el aguaje, las especies de mangos, que son los ejemplos más comunes de esta característica de tipo de fruto, ¿no? Y ya, pues ya ahí vienen los derivados de los tipos de frutos, ¿no? Que son los aquenios con respecto a una familia pionera en los bosques, que son los céticos, ¿no? Familia Cecropia, perdón, familia Urticacea actualmente, que tiene este tipo de frutos que son aquenios, ¿no? Hay los frutos esquizocárpicos, que son es un fruto simple seco que tienen la mayoría de malváceas, sobre todo las malváceas que son de arbustivas, ¿no? Las tipos Samara, las que les dije que vamos a encontrar en muchas fabáceas, como bien los dice aquí, también las tienen las yacuchapanas, pero se los encuentra también en los plantas comunes como palisangre, pero también como el tornillo, ¿no? Que son especies de importancia maderable. Y los frutos tipo cápsula, que son quizás los frutos más conocidos por los profesionales que se dedican a la colecta o a los trabajos de ciencias forestales en campo, porque ellos son los que normalmente ven estas especies en el suelo o en los árboles, que son ya con tanta la experiencia de irse a campo o estar constantemente en contacto con los bosques, siempre de alguna manera vamos a estar visualizando este tipo de frutos porque son muy conocidos, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, los frutos de los cedros, ¿no? O de las caobas, de las caobas, porque incluso en algunas ciudades del país las siembran así en las plazas, en los jardines, y siempre solemos ver sus frutos, sus flores, ¿no? Eh, pero también tienen cápsula, como ejemplo, las chiringas, ¿no? Que es el caucho, o especies de importancia no necesariamente maderable, sino no maderable, que es medicinal, que son los sangre de grados o las ceibas también. Frutos tipo folículo, que se desarrolla a partir de un solo pistil, ¿no? Que es como unas valvas pequeñas que se abren de forma lateral. Esto se lo puede ver normalmente en una planta muy conocida, también de importancia maderable, que son el pumaquiro, ¿no? Que es una aspidosperma, familia Apocynaceae. Y luego ya están los otros tipos de frutos, ¿no? Que son las polidrupas, como les decía, de las anonáceas. A ver, hablemos un poco ya, dejando de lado ya toda la cuestión morfológica de la parte no vegetativa de una planta y la parte sexual de una planta para centrarnos en toda esa información que nosotros vayamos a tener de nuestra muestra, para adentrarnos un poco en cómo empezar a nombrar nuestra planta, ¿no? Taxonomía, dice, ciencia que se encarga de identificación, nomenclatura y clasificación de objetos, ¿no? No solamente eso ocurre en las plantas, ocurre de forma general. Todos los seres vivos tienen que tener un nombre científico, incluso nosotros, los seres humanos, ¿no? Según la ciencia. Entonces, esa parte de la ciencia es la que estudia o ha intentado clasificar o ha clasificado todos los seres vivos en general, asignándole un nombre científico, ¿no? Sistemática y taxonomía. Dice, taxonomía es la ciencia de nombrar, describir y clasificar organismos, ¿no? Y sistemática es el estudio científico de la diversidad de los organismos evolutivos. Todos estos términos van abocados solo para conocer un poco de lo que es, un poco de lo que es un conocimiento previo de cómo darle un nombre adecuado a esta planta, porque tengamos ya, recordemos que cuando asignamos un nombre científico a un individuo, siempre tiene que tener un epíteto general y un epíteto específico, ¿no? Entonces, y ambos en término latín, con la cual nosotros podemos asignarle el nombre adecuado de acuerdo a las características que tenga nuestra planta, ¿no? Y bueno, en taxonomía de plantas no se habla de de filum, ¿no? En este caso está un poco mal, solo traté de ponerle nomás porque eso es como las jerarquías que existen en la clasificación de los seres vivos en general, pero este es para fauna.
En fauna, como bien lo indica acá, es dominio reino filum, pero cuando se trata de plantas se llama dominio reino división, ¿no? Eso no hay que olvidar. No se habla de filum en las plantas, se habla de división, ¿no? Y luego ya vienen ya las jerarquías, básicas, ¿no? O base, que son las clase, orden, familia, género y lo que a nosotros nos interesa, que es la especie, ¿no? Todos estos datos, cuando requieren las empresas particulares o las empresas que requieren servicios de identificación, se expiden las constancias de identificación de los herbarios con esta clasificación este, de dominio, reino y división en caso de plantas, ¿no? Bueno, nomenclatura, crea nombres y designa las plantas o grupos de plantas. La creación de los nombres está regulada por un conjunto de normativas en el código, reunidas en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Este dato les doy como dato nomás, ¿no? Anualmente siempre hay reuniones de estos especialistas de las familias, de las plantas en general, en la cual se ponen de acuerdo para actualizar o agregar nuevos géneros, nuevas especies, o simplemente cambiar el orden de los géneros o hacer las revisiones de ciertas familias en las cuales ellos se ponen de acuerdo para actualizarlas anualmente. Por eso les decía en la clase anterior que hay una página web que es Flora Mundial en línea. Ahí es donde ellos suben las actualizaciones de los nombres científicos de las plantas en general, ¿no? Si en 2025 una planta se llamaba de tal forma, al ingresar el mismo nombre, este año 2026, puede que haya la posibilidad de que estos señores que ven el Código Internacional de Nomenclatura lo hayan cambiado este año, ¿no? Para eso nomás las quise poner este dato, ¿no? Bueno, luego, en cuestión de ya centrándonos, ya casi por entrar en la cuestión de la identificación, como les decía, ¿no? Hay que tener un poco de jerarquías, hay que agregar ese término jerarquías en este ejemplo, eh, porque nos van a dar todo el orden adecuado de la planta para al final darle un nombre científico que nosotros estamos queriendo, ¿no? Dice, familia está por debajo del orden y por encima del género. En la clasificación moderna, el nombre que designa a la familia procede de un género de la familia denominado el género tipo. Hay algunos géneros en la nomenclatura de las plantas que antes eran familia o viceversa, ¿no? Eso es un poco ya, cuando ya ves o te centras netamente en ese mundo, ya te das cuenta que hay algunas particularidades donde algunos especialistas de diversas familias han tratado de dar su punto de vista para asignar un nombre científico a alguna planta, ¿no? Cuando ellos no están de acuerdo, simplemente hacen su propia publicación, pero si no está dentro de la normativa internacional de nomenclatura botánica, no es tomada en cuenta, ¿no? ¿Qué es el nombre científico? Dice, ¿no? ¿Cómo se pone un nombre científico? Dice, está basado en el sistema binomial que hizo Linneo ya hace muchísimos años. Es un nombre genérico, un epíteto específico y el autor, ¿no? Que esta sería la estructura de un nombre científico común, ¿no? Siempre poniendo el nombre autor o autores que hayan sido quienes describieron la planta hace ya, cuando hicieron la revisión de la especie, hace muchos años, ¿no? Bueno, ¿cómo utilizaron las claves de identificación? Hay claves de identificación endentada y hay clave de identificación dicotómica, ¿no? En ambos no hay mucha diferencia, en realidad simplemente es el contraste de las características que nosotros vayamos a ver en nuestra planta. Un ejemplo clarito lo traté de poner acá, graficarlo. Eh, Dice si nuestra planta es de hoja simple o de hoja compuesta. Simplemente seguimos nomás el orden de estos numeritos del final que están aquí, ¿no? Siguiendo esta secuencia,
podemos llegar básicamente a los géneros a los géneros de la planta que nosotros estamos tratando de identificar. Un ejemplo rapidito nomás, en hoja compuesta dice, ¿no? Hojas compuestas, vayamos al 2, ¿no? El 2 está acá, pero en hojas compuestas pueden ser hojas compuestas opuestas o pueden ser hojas compuestas con hojas alternas. Si por decir mi planta es un tornillo que son alternas, sería una fabácea, ¿no? O una de las tantas fabáceas que existen, ¿no? O también las otras familias que tienen hojas alternas. En este caso sería clave 2, ¿no? Me voy a la clave 2, este, perdón, aquí han tratado de poner un ejemplo con la clave 1. Dice compuestas opuestas, ¿no? Y te van al 2 y dice compuestas, hojas opuestas, te van a la clave 1. Y simplemente han tratado de juntar estas hojas compuestas y estas opuestas para hacer como un resumen. Acá han tratado de juntar básicamente a ver uno, dos, tres familias de plantas, ¿no? Que son las compuestas opuestas, que son los androanthus, que son la bignoniaceae, las taraleas, que son las fabáceas, que es compuesta opuesta también, y también las bignoniaceae también, que son las jacarandas, que es la guamanzamana, ¿no? Eh, y es así como funcionan las claves dicotómicas. Simplemente es leerlas y en la parte final con los datos que nos vaya a ofrecer la muestra, eh, llevarla hasta el final y ver si estas características del cáliz, color de la corola, número de hojas, número de foliolos, tamaño de la hoja, todos esos datos que previamente nosotros hemos sacado en campo nos va a servir. En el caso de la parte que dice acá 4, incluso las claves indican el tipo de raquis, ¿no? Dice ápice de foliolulos, tipo de raquis, si son obtusos o redondeados. Todas estas claves están entendibles y están de acceso libre. Tú puedes escribir en la red y te dan las claves dicotómicas de diversas familias de plantas. Aquí, una que yo utilizo bastante, que es florula de reserva de la ciudad de Quito, ¿no? Que es este ingeniero Rodolfo Vázquez. Él ha tratado de hacer un libro, ya que la información con respecto a la identificación de las plantas es limitado. Él ha tratado de hacer un libro donde reúne la mayoría de especies de plantas que nosotros podamos encontrar en el bosque, ¿no? Es una publicación ya un poco antigua, pero sí sirve como base para la mayoría de plantas que existen hoy en día en selva, ¿no? En selva amazónica. Y aquí otro tipo de clave también, que ya está en inglés, que es de un investigador ya botánico muy antiguo, en las cuales él ha hecho una recopilación también de los diferentes tipos de características de las plantas, haciendo contraste, ¿no? No tiene mucha diferencia con respecto a las claves que les puse anteriormente, pero la diferencia solo es que está en inglés, ¿no? Para llegar al género, al menos. Es muy bueno este libro, lo recomiendo también porque es muy fácil con las características vegetativas de las hojas, tamaño de hojas, si tenía olor, si tenía color, si tenía látex, te ayuda bastante a llegar al género. Y bueno, hay otros libros también de investigadores extranjeros, en este caso el libro de Duque, un investigador brasileño, que también, este libro, aparte de tener las guías, o las claves dicotómicas, tiene también buenas fotografías. Eso es lo atractivo de este librito, de la reserva de Duque. Y aquí no está a la parte de arriba, pero aquí indica, es una clave de identificación de un género en particular muy conocido en selva, que son las irianteras. Si desean al último, no sé, César, yo le puedo enviar las claves de identificación de este género iriantera, que es muy conocido, se lo encuentra en los diversos tipos de inventarios forestales que existen, pero si se dan cuenta, es una guía dicotómica muy explicativa, muy sencilla, con la cual nosotros podemos apoyarnos para la identificación, ¿no? Desde el tipo de hojas hasta el tipo de
número de venas que puede tener, venas secundarias puede tener esta muestra. Bien, hasta aquí, amigos, están, todo bien, todo entendible, ¿cierto? Hola, todo bien hasta aquí. Sí, profesor. Bien, bien. No tienen alguna pregunta, algo antes de empezar ya netamente a darle los tips principales para identificar una planta botánica en campo, ¿no? Que nosotros vayamos a encontrar en cualquier trabajo forestal que nosotros hagamos. Dos preguntas, profesor. Dale. David, Ujú, este profesor. Usted mencionó que, como nosotros estamos viendo, especies maderables ujú. y estos tienen frutos, Sí, pero esos frutos son comestibles, tienen algún valor y mucho más, tienen alguna demanda comercial para aprovecharla. Y si es que es así, ¿cuántas campañas se pueden aprovechar? Algunas sé que las nueces, ¿no? Por ejemplo, que se pueden aprovechar, pero sí. otras, profesor. ¿Alguna planta más que te pueda ofrecer un valor nutricional? Bueno, aparte de las que existen, Madre de Dios, con las nueces, ahí las siembran, ¿no? Pero otra especie que tenga un valor nutricional así maderable, salvo algunas familias que son las cruciáceas como las garcinias o algunas familias como las mirtáceas que son, que les dicen guayabillas. No hay mucho, con respecto a un valor nutricional en sí, en árboles maderables. Más que todo tienen un valor pues comercial, ¿no? Por el volumen que puedan llegar a tener cuando se aprovecha el individuo en campo. Ya, profesor. Y la otra pregunta sería, en este caso, el trabajo que realizan ustedes, los identificadores de plantas, ¿por cuánto se está compuesto y cuánto es el costo, dependiendo de las particularidades del trabajo que vayan a realizar o el proyecto de inventario forestal, ¿no? Buena pregunta. Sí, hoy en día, todos los herbarios del país, deberían ponerse de acuerdo con respecto a poner una tarifa estándar para la identificación de una planta botánica, ¿no? De una planta que normalmente las empresas, del ámbito privado o del ámbito público siempre necesitan, cuando les exigen el ente fiscalizador, realmente les exige la identificación de la planta, ellos están obligados a tener la certeza de la identificación de la muestra. Por lo tanto, ellos se esmeran en traer una muestra botánica del campo y las llevan a un herbario, ¿no? En el caso de San Marcos, San Marcos cobra 50 soles hasta nivel de especie, ¿no? Pero hay, no necesariamente herbarios, sino lugares especializados de identificación como por ejemplo el Instituto de Medicina Tradicional, que es el IMET. Ellos cobran 100 soles por muestra, ¿no? Hasta nivel de especie. O también está la Universidad San Agustín de Arequipa, que ellos también cobran de 100 a 120 soles por especie, ¿no? Por especie. Imagínense, de un inventario forestal en selva, sobre todo, que un botánico con poca experiencia que vaya a campo y se baje, por decir un ejemplo, ¿no? Ponte 300 muestras o 300 especies, las cuales él va a necesitar que se identifique hasta especie. No, si son 300, multiplícale, suponiendo que vayamos al herbario del San Agustín, estamos hablando de 30,000 soles, ¿no? He ahí un cuello de botella muy particular en el sentido de que hay muchos empresarios o hay muchas instituciones que corren simplemente al escuchar el precio. Por eso es ya donde entran ya al tema de dejarlas normalmente en género, porque a veces el ente fiscalizador no les exige también, ¿no? Entonces, ahí ya vienen ya los arreglos en forma particular. Por ejemplo, San Marcos este, trata normalmente de darle las facilidades con respecto al secado de la muestra,
dar las facilidades con respecto al cocido de la muestra, al montaje de la muestra, como para disminuir un poco el costo, ¿no? Pero en el caso, eso ya depende mucho del manejo que vaya a tener, o el manejo o el trato que vaya a tener el dueño de la empresa o la institución con el herbario en el cual está pidiendo el servicio, ¿no? En el tema de los costos, varía bastante, ¿no? Y como les decía ayer, ya los que nos dedicamos a este mundo, a identificar, ya somos pocos, justamente por el tema de que demanda mucho tiempo y la información ya es muy, no, no te dan así normalmente la información, sobre todo de especies nuevas, ¿no? Que en estos últimos años ya han ido apareciendo. Esas especies nuevas tienen publicaciones en particular en revistas de nivel internacional que tú tienes que pagarlas para tener acceso, ¿no? Ese también es un poquito ahí el cuello de botella con respecto a este tema. Pero sí, estaba muy buena tu pregunta. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Bien, bien. César, no sé si quieres tener un receso de 10 minutos o continuamos nomás. Está bien, hacemos un receso, a ver, no hay problema. Bien, bien. Hacemos un receso entonces, pues, 10 minutos, antes de empezar con la identificación de familias. Bien, para a continuar con la clase de identificación de especies forestales, ya llegando a esta parte de la clase, ya creo que hemos tenido ya la base suficiente o los conocimientos previos, las nociones, para nosotros poder tener o poder sacar la información de cada muestra que nosotros vayamos a tener en campo para adentrarnos o aventurarnos a querer identificar nuestra muestra, ¿no? Pero les voy a dar algunas informaciones muy importantes. La experiencia que tengo me ha enseñado ya a conocer estas familias de botánicas muy importantes en campo, con las cuales nosotros podemos llegar incluso hasta género, conocer el género de la planta, con algunos datos básicos que tiene, que te ofrece la muestra, ¿no? Que es el tipo de hoja, que es el color del látex, que es el tipo de corteza, o algunas veces también el tipo de raíz que te pueda ofrecer el individuo, ¿no? Eh, empezamos, ¿no? Empezamos aquí, antes de hablar de las identificaciones, empezamos por familia. ¿Qué es familia? Es una agrupación de géneros que tienen caracteres morfológicos, fisiológicos y estructurales comunes. Generalmente imprimen a las plantas un aspecto particular que las torna inconfundibles. Este dato es muy importante porque cada familia de planta tiene una particularidad que la diferencia de las demás. En el caso de este ejemplo base, de estas muestras básicas que las puse aquí en la exposición, que son especies muy conocidas en los bosques amazónicos, con las cuales nos podemos topar cuando estamos haciendo nuestro censo forestal, cuando estamos haciendo nuestra tala dirigida, cuando estamos haciendo nuestro inventario forestal, que es el chihuahuaco, el azucarguayo, tornillo y espingo. ¿Qué tienen en común estos individuos? Que todos pertenecen a la familia Fabaceae, ¿no? Y todas tienen un patrón en particular que les voy a mostrar más adelante en la presentación, cuando hablemos en particular de esa familia, que es muy diversa, es cosmopolita a nivel mundial y es fácil de reconocer en campo, ¿no? Luego hablemos del género. Si hablamos de familia, hablemos del género, que es una comunidad de especies con caracteres morfológicos semejantes que residen muchas veces en la flor, en el fruto y otros órganos anexos, pues los caracteres florales están ligados a los órganos vegetativos. Estos datos también es muy importante porque dentro de las familias hay géneros en particular que las diferencian de los otros géneros, ¿no? Dentro de la familia. Un ejemplo claro son el género Inga, que les cual les hablaba el día de ayer, que incluso hay un libro de este género, pero dentro del mismo género hay casi 600 o 600 a más de especies que ya están descritas actualmente, ¿no? Pero que en particular tienen un patrón muy llamativo que las
hace denominarse el género Inga, que sería ya que son como unas glandulitas entre, entre foliolo y foliolo, hay unas glandulitas que son como unas estructuras en particular, unos nectarios florales, que las diferencian de los otros géneros de la familia Fabaceae en este caso, ¿no? O aquí en la parte derecha que tenemos al género Virola, que pertenece a la familia Myristicacea, familia de las cumalas, ¿no? Que en particular, si tuviésemos el fruto, las diferenciaríamos muy bien de los otros géneros, pero cuando tenemos en hoja, las podemos diferenciar por el envés un poco blanquecino, pero también por tener unos tricomas particulares, ¿no? Unos tricomas simples, en este caso, no como los otros géneros de cumalas, que serían, los otros géneros serían Iriantera, Compsoneura o Osteofloem, ¿no? O Toba también. Y luego pasamos a especie, dice, que es un conjunto de individuos semejantes que pueden reproducir entre sí, ¿no? He tratado de poner netamente especies de, de importancia maderable. En este caso, hablo de marupas, pachacos, quillosisas, cumalas, quinillas y maquimango, ¿no? Cada uno de estas plantas que les puse en el gráfico son una familia de planta maderable diferente, ¿no? Para que vean gráficamente la diversidad o la diferencia de las diversas tipos de familias de plantas que nosotros vamos a encontrar en campo, ¿no? Pero en esta presentación les voy a mostrar unas características básicas de cómo identificar esta familia en campo, ¿no? Empezamos ya por un orden ya, de evolución. Empezamos por las familias magnoliales, que son las familias, entre comillas, más antiguas que existieron en el Neotrópico, ¿no? Que son las anonáceas, ¿no? Las anonáceas son arbustos, son árboles. La corteza es aromática, que se desprende con facilidad, mostrando la madera con una superficie finamente reticulada. Este dato que les estoy mostrando es un dato muy, muy importante para la identificación de esta familia en campo. Todas las anonáceas, todos los géneros de anonácea que vayan ustedes a ver en campo, en algún momento, tiene esta particularidad. Si le hacen un corte en el tallo, un corte pequeño, hay ese corte se va a desprender con facilidad una tira, un pedazo de corteza externa de ese árbol, de forma que va a mostrar por dentro una particularidad que es como unas redecillas, así como unos coquitos muy, muy, muy bien estructurados, que si las vemos con una lupa o tenemos una buena vista, las vamos a poder observar, ¿no? Si ustedes tienen esta característica, que tiene un olor, una corteza aromática, que es simple, alterna en este caso, porque es la familia Anonaceae, es simple, alterna, con olor aromático y desprende en tiras con esta característica, como unas redecillas, ténganlo por seguro que están ante la familia Anonaceae. Esa la registran en su cuadernito, ya después en gabinete, ya ustedes con la clave de la familia Anonaceae pueden llegar incluso al género, ¿no? De esta familia, ¿no? Trataba de poner los géneros más resaltantes de esta familia con los frutos. Nótese la variedad de los frutos que existe dentro de esta misma familia en los diferentes géneros, ¿no? Anaxagorea, Unonopsis, Annona y Silopia. Todas estas pertenecen a la familia Anonaceae, ¿no? Otro es un fruto sincárpico y estos son los frutos apocárpicos, ¿no? Que son como diferenciados. Ah, comprenden, dice, anonas, espintanas, carahuasca y tortugas caspi. Y con respecto a a la abundancia en los bosques, es muy, muy frecuente encontrarles, es un 6 de 50. Es fácil que lo vayamos a encontrar en los bosques, ¿no? Y aquí también otros géneros de anonacia que les quería mostrar, ¿no? Que es Oxandra. Aparte de estas cuatro, hay dos más que son también de importancia maderable. Aquí están las guate, perdón, las espintanas y este rizodendrón, que hay algunos ingenieros, biólogos, colectores o que realizan inventario que la conocen, ¿no? Que es la especie se llama Rhizodendron ovale,
pero es muy conocido en el campo comúnmente como ochabaja. Es muy conocido. Luego, seguimos en el orden magnoliales, nos vamos a la familia Myristicacea, ¿no? La familia Myristicacea están todas las cumalas habidas y por haber en la naturaleza, ¿no? Son árboles o arbustos que tienen también en una disposición de la hoja simple y alterna, como nótese aquí, ¿no? Es simple y alterna con una exudación rojiza o a veces amarillenta con un olor fuerte, que puede ser un olor agradable o un olor desagradable, en este caso, ¿no? Hojas simples, mayormente dísticas, como lo pueden notar en un solo plano. Este dato que les di es que tiene una exudación rojiza o amarillenta con un olor, más esta característica, ténganlo por seguro que están ante la familia Myristicacea. Ante cualquiera de estos géneros que están aquí presenciando, Irianthera, Osteofloen, Virola, Consonebra o Toba, tienen esta característica de la familia Myristicacea, que es simple, alterna, con exudación rojiza, amarillenta, con olor fuerte. Esa característica te lleva a la familia Myristicacea, cualquiera de las cumalas que ustedes vayan a encontrar en la naturaleza. No, y está aquí, les traté de mostrar el tipo de exudación que tiene estas especies en general, ¿no? Y aquí algunas cumalas más, irianteras, ¿no? Todas ellas pertenecientes a la familia Myristicacea. Y nótese aquí puse kumala blanca, kumalilla colorada, ¿no? Depende mucho también de la ubicación geográfica en la que estemos, porque hay algunas especies que los pobladores locales denominan de forma particular en un lugar, pero cuando te vas a otra región del país, la denominan a la misma especie con otro nombre, ¿no? Pero no es que sea especie diferente, es la misma especie, solo que el poblador local ya lo denominó, o por costumbre, un nombre diferente, ¿no? Seguimos con la familia Myristicacea, son una familia muy, muy conocidas y todas ellas son de importancia maderable, que son las irianteras, otobas y virolas, ¿no? Otobas parvifolia, que le dicen aguanillo blanco, o las virolas obobatas, que son las cumalas, ¿no? Cumala blanco, de hoja marrón le llaman. O las virolas pavonis, que son también muy conocidas en selva baja, que son las caupuris. Caupuri de altura, también he escuchado que le dicen cumala blanca. Son especies muy conocidas de importancia maderable. Y como les decía, ¿no? La característica es básica, simple, alterna, con exudación fuerte y un poco de olor, ¿no? Y esto es la distribución mundial de la familia, ¿no? Nótese que está muy, muy, muy distribuido en el neotrópico. Pasamos a otro orden, que es el orden de las familias de plantas que tienen olor fuerte, que tienen un olor no necesariamente agradable, pero tienen un olor fuerte. Empezamos por la familia de las muenas, que son ya muy conocidas en el ámbito forestal, conocidas como familia Laurasia, ¿no? Esta familia es muy fácil de reconocer porque tiene hojas simples, son hojas alternas, a veces son espiraladas, nunca dísticas, hay un género que sí lo hace, pero lo que ustedes tienen que saber nomás es que es hoja simple, es hoja alterna y tiene un olor muy, muy particular las muenas. Y con el dato adicional que les dije hace como una media hora más o menos, que todos los frutos, todos los frutos de la Eurasia tienen cáliz persistente. Nótese este pequeño capullo, lo podría llamar así, que es estructura en este caso rojiza y en este caso medio verde oscura del fruto. Este cáliz persistente, si la encuentran con este fruto, con esta particularidad de fruto, tengo por seguro que están ante una muena. Cualquiera de las muenas que existen en la naturaleza, todas pertenecen a la familia Lauraceae, ¿no? Están ante una nectandra, perdón, una ocotea, un pleurotirio. Todos esos géneros tienen este tipo de fruto que son de cáliz persistente. Les repito, son aromáticos, tienen hojas simples, tienen hojas alternas, ¿no? Eh, y y con respecto al olor, no, como les decía, no tienen realmente un olor agradable todas. Hay olores fétidos también dentro de esta familia.
Nótese aquí algunas especies del género, Ocotea, Caryodapnopsis y Nectandra, ¿no? Y aquí he tratado de poner nuevamente, para que no se olviden, el tipo de fruto que esta familia presenta en la naturaleza, ¿no? Que es el cáliz persistente. Si una vez llegan a ver este tipo de fruto en la naturaleza, aunque sea uno solo, tenganla por seguro que están ante la familia Lauraceae. Pasamos a otro. No logré poner ya la familia de las ciparunáceas, pero sí también tienen un olor fuerte ahí. Casi lo mismo es, ¿no? Orden Proteales, familia Sabiaceae. Esta familia no es muy conocida en realidad. Esta familia de plantas tiene pocos individuos colectados en la naturaleza en realidad, pero cuando se las encuentra tienen particularidades. Dicen en algunos casos esta característica de la familia es muy importante. Tiene un peciolo engrosado en la base. No sé si logran ver esta hoja, pero en este peciolo, en la parte de la base, es muy ensanchado. Si encuentran este tipo de individuos o este tipo de hojas en la naturaleza, pueden estar ante la familia Sabiaceae, ¿no? Eso, la distribución de las hojas también es como la mayoría de lauráceas, que es hojas alternas simples, ¿no? Pero la particularidad de esta familia es que tiene este peciolo engrosado basalmente. Y aquí, unas exicatas. Y nótese que no, incluso en la naturaleza no está muy distribuido. Pasemos a otro grupo, de plantas también muy conocido, en las cuales las presenté hace como 10 minutos, así de forma breve, pero aquí les voy a mostrar los datos muy importantes que tienen que saber de esta familia, las cuales las va a ayudar a identificar a esta familia en campo, familia botánica, ¿no? Esta familia de Fabaceae es cosmopolita, es una familia que está en los 5 continentes del planeta y en todos los diversos hábitos que esta familia puede ofrecer. Puede ser acuática, puede ser liana, puede ser hierba, puede ser arbusto, árbol, enredadera, en todos los hábitos habidos y por haber están las fabáceas. Es una planta muy conocida, muy distribuida a nivel mundial. Pero la forma básica para reconocerlas en campo dice que es una hoja alterna, es hoja compuesta y alterna. Este término opuesto solo funciona para dos géneros en particular. Es raro encontrarlas, pero a veces las encontramos. Pero para términos generales, la familia es alterna compuesta, ¿no? Como nótese aquí este género Inga que están viendo, es alterna compuesta. Y olvídense de estos términos en realidad porque es muy diversa, es palmaticompuesta, foliada, trifoliada, pentafoliada. Lo que tienen que saber nomás es que es hoja alterna, compuesta. Y el peciolo, a menudo tiene un pulvínulo y esos pulvínulus están raramente cerulados, ¿no? Es como un peciolo, no sé si la puse en realidad, no la puse ayer, la puse en la presentación de ayer, pero el peciolo en la base de las fabáceas, aquí en el peciolo, todos estos peciolos de la hoja tienen como unas estrías, como cortados, ¿no? Y el olor de esta familia en general huele a la legumbre, huele como a los frijoles, ¿no? Ese olor particular siempre te va a llevar a la familia Fabaceae. No se olviden, hoja alterna, compuesta, con pulvínulo, estriado, y más el olor a legumbre te lleva a la familia Fabaceae, sea cual sea el género, porque de esta familia hay un montón de géneros, pero todos esos géneros cumplen ese patrón, que es hoja alterna compuesta con ese peciolo estriado más el olor. Te lleva a la familia Fabaceae. Y aquí traté de poner esta imagen la saqué del libro que les dije de Duque, es las variedades que existen perdón, de hojas de esta familia, ¿no? Nótese, es muy variado, pero todas cumpliendo este patrón de identificación a nivel de familia, ¿no? Y aquí traté de ponerle los géneros,
de importancia maderable, ¿no? O de importancia que nosotros vayamos a encontrar en inventarios, ¿no? Que son las eritrinas, tachigalis, eh, lonchocarpus, que son las María Buenas, los Machaerium, en caso de hormosia, que son los guairuros, o los algarrobos, ¿no? Como los prosopis, o los tornillos, ¿no? Que son las cedrelingas. La cedrelinga cateniforme, que es el tornillo, una especie maderable muy conocida. Todas estos géneros pertenecientes a la familia Fabaceae y todas ellas cumpliendo el patrón que les dije, ¿no? Que es hoja alterna, compuesta con la base del peciolo estriado y el olor a legumbre, ¿no? Aquí también otros géneros más de especies, que son los pachacos, los azucarguayos, los chihuahuacos, las copaíbas, se me estaba yendo también, no, felizmente la puse, las copaíbas también tienen importancia, no solo maderable, sino medicinal, y los ispingos, ¿no? Que son las amburanas. Nótese la gran variedad de formas de hojas que esta familia de hoja compuesta ofrece, ¿no? Es muy, muy variado, pero todas cumplen ese patrón que les dije, ¿no? Y no se, nótese también la distribución a nivel mundial, como se darán cuenta, es cosmopolita, está en toda la Tierra, en los diversos tipos de ambientes que la Tierra puede ofrecer, esta familia de plantas se adaptó. Pasamos a otra familia de importancia maderable también del orden Rosales, que es la familia Moracia. Todo persona que haya hecho inventario forestal en selva también debe aprender a reconocerlo en campo. Es muy fácil de reconocer porque es, tiene hoja simple, tiene hoja alterna, como lo notan aquí. Es hoja simple, hoja alterna. Tiene látex blanco, en general, porque hay algunos géneros que tienen látex amarillento, pero en general tiene látex blanco, hoja simple, alterna, pero tiene esta estípula terminal. Notes esta estípula terminal cónica. Aquí, esta estípula te indica mucho la característica de la familia, más este látex de color blanco, ténganlo por seguro que están ante la familia Moraceae, sea cual sea el género que esta familia pueda ofrecer, porque se darán cuenta que aquí hay varios géneros, muchos géneros en realidad, pero todos estos géneros cumplen ese patrón. Hoja simple, alterna, con látex blanco y una estípula terminal cónica, ¿no? Depende también del género, que pueden ser unas estípulas grandes o unas estípulas pequeñas en el caso del género Brosimo, ¿no? O unas estípulas grandes en el caso del género Ficus. Todas ellas familia Fabaceae. Aquí algunas especies muy conocidas, de importancia maderable, de importancia forestal, que son las manchingas, todas del género Brosimo, o los palisangres, los machonastes, que son ya especies categorizadas en el Decreto Supremo 04, tienen una categoría de protección, ¿no? Eh, Faltando aquí el género Naucleopsis, el género de las chimicuas, que son las pseudoalmedias, o los cauchomacha, que son las castillas, ¿no? Como les decía, todos estos géneros que vayamos a encontrar de esta familia, todas cumplen ese patrón que les dije. Si encuentran alguno de estos individuos en campo, tenganlo por seguro, con estas características, están ante una familia que es la familia Moraceae, ¿no? Y miren acá el corte transversal que le hicieron con una motosierra, incluso así llega a mostrar el látex blanco, ¿no? Y aquí los tipos de fruto del género Ficus, que son síconos. Aquí, sí lo puse, a los otros géneros de la familia Moracia, ¿no? Que son las Naucleopsis, en caso de los Capinuris, o en el caso de las chimicuas, ¿no? Que son las especies que no necesariamente son de látex blanco, pero sí exudan bastante. Y al igual que las fabáceas, también están muy distribuidas en el neotrópico. Pasamos a la familia, una familia poco conocida también, pero que los inventarios forestales se las encuentran, ¿no?
Si hablamos de selva alta, encontramos Polilepis, o si encontramos en selva baja, encontramos pues el género Prunus, ¿no? Esta familia es un poquito complicadita conocerla, pero lo bueno es que no hay muchos géneros. Eso es lo bueno de esta familia. Es fácil. Habrá pues tres, cuatro géneros nomás, las cuales no, reconocerlas en campo es muy fácil. Hay algunas que cumplen el patrón de tener hoja compuesta, pero algunos cumplen el patrón de tener hoja simple. Pero tienen una particularidad, no se nota muy bien acá en la muestra, pero aquí en la base de la vena media, en la base no se nota muy bien. Hay unas glándulas que son unas glándulas. Esas glándulas le dan la particularidad a esta familia, ¿no? Independientemente de la forma de la hoja que tenga, si es hoja compuesta, hoja simple, tiene estas glandulitas, ¿no? Y tiene un olor en el fuste de todos los tallos de esta familia, tiene un olor muy agradable, un olor muy, muy característico, las cuales las llevan a ser reconocidas en campo fácilmente. Y aquí otra familia, también poco conocida, pero que se las encuentra también en campo, ¿no? Que son la familia Juglandaceae, que está el Jugla nigra, este, muy conocida también, sobre todo en los bosques secos, ¿no? Donde hay esta familia. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas, espiraladas, foliosas, cerrados, pero que no tienen un olor en particular, ¿no? Lo bueno es que no es un género monoespecífico, el género Juglans, no hay muchas especies, por lo tanto es fácil reconocerla en campo, ¿no? Pero sí se las encuentra en los inventarios que nosotros hagamos. Otra familia poco conocida en la naturaleza, pero que se encuentra en los inventarios forestales son las Elaeocarpáceas. Las Elaeocarpáceas son todas las cepanchinas. Si encuentran algún persona de apoyo local que hable de tal individuo como cepanchina, están ante una familia que se llama Elaeocarpácea. Es muy fácil de reconocer las Elaeocarpáceas porque son de hojas simples, nótese aquí, son hojas alternas, pero este dato es importante. Los peciolos engrosados en ambos extremos, ¿no? Hay algunos que no presentan estípulas, por eso no es muy relevante, pero este dato de los peciolos engrosados en los extremos es muy importante. Nótese aquí, es una parte negruzca ensanchada, y igualmente en el extremo, ¿no? Distal, ¿no? Una parte ensanchada. E incluso aquí en la muestra fresca tiene los peciolos ensanchados en los extremos, ¿no? Es hoja simple alterna con estos peciolos engrosados en ambos extremos. Tengan por seguro que ustedes están ante la familia Elaeocarpacea, todas del género, en este caso la muestra que les estoy haciendo ver, del género Sloanea, ¿no? Y es, como se podrán dar cuenta, el porte de este individuo del tallo es gigantesco en la naturaleza. Por eso no es eh, eh, difícil encontrarlo, difícil reconocerlo, ¿no? Nótese aquí también lo que les acabo de decir. Esta es otra especie de Sloania, pero cumple el patrón de simple, alterna y los peciolos de los extremos engrosados, ¿no? Nótese aquí, los extremos. Simple, alterna con peciolos engrosados, más estas raíces, verdad, las raíces. Las raíces de todos estos individuos son tablares. Es un término botánico para identificar este tipo de raíz que esta familia ofrece, que son raíces tipo tablares, ¿no? Y también la distribución no es tan diversa como las otras familias mencionadas anteriormente. Familia Malpighiaceae, perdón, orden Malpighiales, ¿no? Y la familia también de importancia maderable, que son las Cariocaráceas. Dentro de las Cariocaráceas vamos a encontrar géneros como los de los almendros, que son también comestibles en campo, pero más que comestibles son maderables, ¿no? Este, tiene una particularidad, al igual que las bignoniáceas, esta que vamos a verla más adelante. Esta familia tiene una hoja compuesta, pero también opuesta. O sea, en la ramita, las hojas están compuestas, opuestas. No las traté, no las puse así, pero nótese aquí que toda esta hoja compuesta está en el otro extremo
otra hojita, ¿no? Anteponiéndose a él. Es compuesta, opuesta y tiene unas cicatrices estipulares aquí en el extremo, ¿no? Estas cicatrices de una estípula que muchas veces es caediza, pero cuando es hoja joven, una muestra joven, se le nota, ¿no? Es compuesta, opuesta con esta estípula, ténganlo por seguro que están ante la familia Cariocaraceae, ¿no? Del género almendro, que es una especie forestal muy, muy conocida, que también sirve como alimento para los animales en el bosque, pero que a veces también es comestible para el ser humano. Nótese la distribución, es netamente sudamericano esta especie, ¿no? Luego, pasamos a otro grupo de familia de plantas que también es conocida en los inventarios forestales, que es la Crisobalanaceae. Las Crisobalanaceae son todas las familias llamadas Apacharama o llamadas Panari comúnmente, ¿no? Esta familia de plantas es fácilmente de reconocer porque si se dan cuenta, las hojas son simples, alternas, pero tienen una particularidad. En vez de la hoja es mucho más blanquecina que las hojas de Kumala. Estas, botánicamente se llama en vez lanuginoso, como indica acá, ¿no? En vez lanuginoso. Pero si queremos en términos sencillos, es una familia de plantas que tienen las hojas simples, alternas, y tiene un envés muy, muy blanquecino, ¿no? Muy blanquecino que le da un aspecto pálido a la hoja, ¿no? Que es muy fácil reconocer en el bosque porque desde el suelo podemos divisar la hoja y se ve claramente que las hojas son pálidas en el envés. Tengan por seguro que están ante la familia Chrysobalanaceae, pero le podríamos agregar un dato más. El tallo de todos los individuos de esta familia, si le hacen un corte al tallo, un corte pequeño, suelta como una especie de arenilla, ¿no? Es una arenilla, pues le dicen tallo o corteza arenosa, tiene. Esos datos, más los datos que les estoy dando de las hojas, ténganlo por seguro que están ante la familia Chrysobalanaceae. Cuestión de glándulas, cuestión de estructuras más particulares que a veces por cansancio, a veces por la inexperiencia no las podemos ver y a eso son datos adicionales, ¿no? Hay personas que logran ver las glándulas, pero muchas veces no. Por eso les estoy dando los datos en general, ¿no? Y aquí la particularidad de esta especie, ¿no? Nótese aquí es como una arenita, es bien arenoso, se nota, ¿no? Y hay algunas especies, solo algunas, que sueltan un látex rojizo. Y nótese aquí una muestra de un envés muy blanquecino, ¿no? Este haz que está aquí de la hoja es verde, verde oscuro, pero el envés es muy, muy blanquecino, vista desde el suelo, ¿no? Y más aún cuando ya le tenemos la muestra en la mano. Y la distribución también es neotropical, muy, muy distribuida de esta familia. Por eso es muy común también encontrarla en los inventarios. Familia de las clusias, ¿no? La familia de las clusiáceas, no sé si ya les dije anteriormente que hay un género en particular que es de importancia económica porque es comestible y en algunos mercados, en algunas regiones es vendido los frutos, que son los charichuelos, ¿no? Eh, Esta familia es muy fácil de reconocer porque es hoja opuesta. Son hojas simples, pero son opuestas. Algunas veces con los peciolos formando una invaginación. Este es un dato muy particular de esta familia. Es opuesto, pero no se nota muy bien la imagen. En la parte final de la unión de las hojas hay como una pequeña, un pequeño surco que se denomina una invaginación, ¿no? Este dato de siempre opuesta, más este pequeño surco, más esta característica del látex. Nótese aquí que tiene un látex muy amarillo, muy, se puede decir muy amarillento, pero hay algunas, solo algunas que hacen blanquecino, son pocos, pero en general la familia hace este tipo de látex amarillento. Entonces, como dato general, les podría dar que tiene látex amarillo, este, con, perdón, opuesto, alterno, más esta invaginación en la parte terminal, ténganlo por seguro que están ante la familia Clusiaceae, en cualquiera de los géneros, Chrysoclamis, puede ser Tobomita, puede ser Garcinia, ¿no? En cualquiera de esos géneros están ante la familia Clusiaceae.
Y aquí les traté de mostrar algunos datos particulares que ofrece esta familia. Como les decía, ¿no? Este fruto es de importancia económica en algunas regiones, que es vendido durante la temporada de fructificación. Las personas las traen del campo para venderla en los mercados, ¿no? Pero, y nótese acá el látex, pero al igual que la familia anterior que les mencioné de las Eleucarpáceas, que tenía raíces tablares como particularidad de característica, esta familia Clusiacea tiene una particularidad también en sus raíces. Por eso en algunos lugares de selva le llaman Chuyachaki Caspi, porque le denominan por el mito o leyenda del demonio del bosque que te hace perder, supuestamente, que tiene pies desiguales o piernas desiguales. Nótese que aquí a estas especies les dicen Chuyachaki Caspi. ¿Por qué? Porque las raíces son de diferente tamaño. No hay raíces grandes y hay raíces pequeñitas, ¿no? Raíces grandes, raíces pequeñitas. Por eso a todas estas familias, perdón, hay algunas personas en campo que las llaman Chuyachaki Caspi. Si escuchan ese nombre común en campo, ustedes están ante la familia Clusiacea en cualquiera de los géneros, como les decía, Tobomita, Chrysoclamis o Garcinia. Y también es muy distribuida en el neotrópico, esta familia, por eso es conocida también, es fácil de encontrar. Pasemos a otra familia, que también es muy importante, de importancia maderable, porque aquí están las chiringas o caucho, aquí están las catahuas, que son de importancia maderable también, ¿no? Muy aprovechada por las concesiones, ¿no? Esta familia tiene como unos datos o unas diferencias entre ellas, sobre todo en los diferentes géneros, ¿no? Por eso a veces confunde. Tiene hoja simple, pero también hay géneros que tienen hoja compuesta. Ya la experiencia en campo ya te enseña a diferenciar cuál de los géneros ofrece hojas compuestas y ofrecen hojas simples, ¿no? Pero como dato general para reconocerlas en campo, tiene exudado, sea cual sea, si es un exudado del látex, me refiero al látex, ¿no? Que puede ser muchas veces látex o puede ser exudado también, que puede ser exudado translúcido, ¿no? Pero todas las especies de esta familia, en general, tienen glándulas. Nótese aquí como unos ojitos, aquí también tiene unos ojitos, aquí también unos ojitos, solo que no se muestra, pero sí, como dato general, estas especies dentro de esta familia, la mayoría tiene glándulas. Entonces, como resumen, les podría decir que tiene hoja compuesta, hoja simple, presente exudado, poco o abundante y tiene glándulas, ¿no? Es un poco ya adentrarse un poco a la familia para reconocerlas en campo, para tener la certeza de los géneros, ¿no? Ya cuando te dedicas a este mundo, ya con la experiencia ya empiezas a diferenciarlas. Y nótese también el nivel de distribución que tiene, ¿no? Casi como las fabáceas, es muy amplia, porque también ofrece una variedad de hábitos, desde lianas hasta árboles, ¿no? Una familia también, otra familia pasamos, que son las familias de las tamaras. Es conocida también en los inventarios forestales porque te ofrece eh, alimento en muchas veces, pero tiene una particularidad. La mayoría de los géneros de esta familia les dicen, bueno, tienen un nombre ya común que yo ya andando en varias regiones siempre le escucho que le dicen canilla de vieja. Entonces yo siempre me preguntaba por qué le decían canilla de vieja, ¿no? Entonces yo, consultando ahí con los pobladores locales, me decían que hacen como una analogía con respecto al tallo. El tallo de estas especies de violáceas tienen como depresiones, tienen como pequeños hundimientos en el tallo, las cuales le hacen ver una persona de avanzada edad, ¿no? Eso ya es cuestión ya de los pobladores locales que le asocian a ese término, ¿no? Pero en general tiene hoja alterna, pero solo hay uno o dos géneros que son opuestos, pero en general son hojas alternas, ¿no? Pero hay un dato particular que les podría ofrecer de esta planta para identificarla, ¿no? Esta venación, las venas secundarias de las muestras de violácea, sea cual sea el género, si es paipairola, si es rinorea, si es leonia, todas ellas, en las hojas maduras
tienen una particularidad en las venas, que es como un arco de una flecha, ¿no? Perdón, un arco, eh, para poner una flecha, ¿no? Es una particularidad, es ya un poco detalle, hay que ser un poco observadores en ese aspecto, pero más los datos del tallo, más las características de la venación, siempre nos ayuda para identificar al menos la familia en campo, ¿no? De la familia violácea. Pasemos al siguiente. Aquí, la misma familia, pero ya en Exicata, ¿no? Que son de un género Rhinorea. Está muy distribuido, no está bien esta familia, increíble, ¿eh? Pero tiene pocos géneros, pero está muy distribuido. Otra familia que es poco conocida, pero que también se les encuentra en árboles grandes, en la naturaleza, son las salicáceas, antes llamadas flacurtiáceas, ¿no? Esta familia es muy fácil de reconocer porque es simple, es alterna y tiene unos puntos translúcidos la mayoría de géneros, ¿no? Si las vemos a contraluz o con la luz de los celulares o alguna linterna, en vez va a presentar unos puntos bien translúcidos que tienen a veces algunas glándulas, algunos géneros, ¿no? Es muy fácil de reconocer porque estos géneros de salicácea, todas casi tienen este borde de las hojas tipo dientes, aserraditos, ¿no? Esos datos son muy importantes. Hojas simples, alternas, borde aserrado, con puntos translúcidos, te lleva a la familia salicácea en general. Aquí otros géneros también, ¿no? Sebastiania, Banara y otra Banara también. Pasamos a otro orden de familias que son las mirtales. Dentro de esta familia están, o quizás el más conocido que es, utilizamos incluso para comer, ¿no? En algunos refrescos, en cero, algunos jugos, que es el camu camu. Aquí está la familia del camu camu en el orden mirtales, pero vamos a hablar de la familia Combretácea primero, ¿no? En la familia Combretácea está las especies muy conocidas en los inventarios forestales, que son las yacuchapanas, ¿no? Las yacuchapanas son las buchenavias, el género buchenavia, el género terminalia. Es muy fácil de reconocer esta familia porque tiene como una disposición, o sea, las hojas son simples, son alternas, pero son subverticiladas. Olvidemos de ese término y centrémonos en esta que dice de una dicotomía rítmica. ¿A qué se refiere? Que tiene como un grupo de hojitas, se junta de momento en momento como haciendo una, una disposición rítmica, ¿no? Haciendo como unas U juntas en la misma rama, formando como espolones hasta en ciertos tramos. Ténganlo por seguro que ustedes están ante la familia Combretácea. Todas las especies de esta familia hace esa disposición rítmica que se llama una disposición, una disposición Aubreville, le llaman en la bibliografía, pero yo siempre les digo disposición rítmica, no para diferenciarlas. Siempre las encontramos, las buchenavias son conocidas, las yacuchapanas son muy comunes en los inventarios, porque cuando normalmente ya le conocen cuando ya el árbol está derribado, ¿no? Pero es fácil conocer también en campo desde el suelo, porque tiene esta disposición de los espolones de forma rítmica en las hojas. Nótese aquí también, son como espoloncitos de forma rítmica, todas ellas de la familia Chenavia, ¿no? También está distribuido en el neotrópico esta familia. Melastomataceae no son tan maderables, pero sí muy comunes en los inventarios. Siempre las encuentran como rifaris, todos los rifarillos que se encuentren, todos son melastomatáceas. Esta familia es quizás una de las familias más sencillas de reconocer en el campo porque tiene hoja simple, tiene hoja opuesta y la venación es muy particular. Es una venación plinervia, trinervia, es una venación que es pentanervia, o sea, es una venación muy particular de conocer en campo. Si encuentra este tipo de venación en campo más esta forma de las hojas simples opuestas, ustedes están ante la familia Melastomataceae. Y se darán cuenta
que en los otros géneros cumple el mismo patrón. Todas tienen el mismo tipo de venación, salvo algunas excepciones. Y aquí la distribución también en neotropical de la familia. Y aquí está la familia Mirtácea que les mencioné anteriormente, donde está pues quizás el más conocido, ¿no? Que es el camu camu. El, Esta familia es muy fácil de reconocer, al igual que las melastomatáceas, es hoja simple, opuesta, pero también si nosotros tenemos un celular, tenemos una linterna, podemos mirar en el envés de la hoja que tiene unos puntos translúcidos. Estos puntos translúcidos o puntos colectores también muchas veces les llaman. Es muy importante para identificar esta familia en campo. Todas las mirtáceas la tienen. La poma rosa, no sé cómo le llaman a algunos que están sembradas en las plazas. Eh, Todas esas tienen también un valor nutricional, quizás no tan maderable, ¿no? Pero sí en los inventarios forestales que se realizan, siempre encontramos mirtáceas, sobre todo del género Eugenia o del género Mircia. Por eso es muy importante aprender a reconocerlas, ¿no? Simple, opuesta, con puntos translúcidos, te lleva a esta familia. Y aquí un dato adicional para del tallo, el tallo del 90 u 80% de estas especies de la familia Myrtaceae tiene una particularidad, tiene como un ritidoma, el término botánico para denominar como unas placas que se desprenden del tallo, son como unas placas, ¿no? Esfoliantes, les llaman unas placas esfoliantes que se desprenden del tallo. Ese dato, más los datos que les acabo de dar, simple opuesta con puntos translúcidos en la hoja, ustedes están ante la familia Myrtaceae en cualquiera de los géneros que existen. Aquí también una distribución neotropical de que tiene esta familia, ¿no? Aquí están las quillosisas. Esta familia, al igual que las mirtáceas, no casi tiene un valor maderable, pero tiene es encontrada en los inventarios, por lo cual es importante aprender a reconocerla, ¿no? Es simple, es lo bueno de esta familia, al igual que las mirtáceas, simples, de reconocerlo porque tiene, sus hojas son simples y opuestas también, pero tiene estipulitas, son unas estipulitas, aquí en las bases de los peciolos, y la venación es muy, pegadita, las venas colectoras, perdón, las venas secundarias son muy pegaditas, en particular. Notes aquí las estípulas que estas especies tienen, pero como dato, en general, les podría decir que tiene hoja simple, hoja opuesta, tienes estas estípulas y tienen una savia resinosa en general, las bochiceáceas, ¿no? Todos estos datos que les acabo de dar te lleva a esta familia. No es casi frecuente encontrarlas, pero sí es bueno si en algún momento nos topamos con una de ellas, aprender a reconocerla, ¿no? Y no dejarles como NN. Nótese aquí la distribución de la familia. Y aquí también otro orden, Malvales. eh, quizás una de las familias también muy fáciles de reconocer en la naturaleza por su diversidad, pero quizás por sus pocas especies que tienen para ofrecer en materia maderable, ¿no? Dentro de esta familia está la lupuna, ¿no? Las famosas lupunas, están las ceibas, está las Huarmicaspi, que son muy conocidas en los inventarios forestales, pero para no dejarlas en NN hay que aprender a reconocerlas, ¿no? Todas las especies de esta familia tienen una corteza interna fibrosa y tienen un mucílago, que es como un líquido transparente que estas especies ofrecen en campo, ¿no? Hay a veces que tienen una reticulada rómbica, dice la madera, pero en general tiene hojas simples y tiene hojas alternas, ¿no? Eso es de ahí, esos dos datos, más esta corteza interna con mucílago, te lleva a la familia Malvaceae. Porque si vamos a hablar de las diferencias en los tipos de hojas, al igual que las euforbiáceas, esta familia tiene hojas compuestas también. Por lo tanto, ya es complicado ya cuando te adentras a reconocerlas dentro a los géneros que pertenecen a esta familia,
ya un poco que ya te confundes, te mareas, no, adentrarte dentro de ellas, por eso es muy importante estos datos nomás para reconocer la familia. Corteza interna fibrosa con mucílago, hoja simple, alterna, te lleva a la familia Malvaceae, ¿no? Y alterna compuesta pues sería la lupona, ¿no? La que es quizás la más conocida, la que tiene un valor comercial. Nótese aquí las diferentes tipos de hojas que tiene esta familia, ¿no? Aquí está una hoja de lupona. Se darán cuenta que tiene hoja compuesta, como las luponas, y tiene hoja simple, como esta terigota, ¿no? Y nótese aquí los individuos que llega en tamaño, en porte, que llega a tener este individuo en campo, ¿no? Nótese aquí una lupona gigantesca, ¿no? Y es fácil de reconocer esta especie también. Y al igual que casi de las fabáceas, ofrece una gran variedad de hábitos, con lo cual se ha adaptado bastante en la naturaleza, ¿no? Orden Sapindales, ¿no? Pasamos a las familias que tienen exudado un poco agradable, pero en las familias que ofrecen hojas compuestas, ¿no? Empezamos por la familia Anacardiacea. En las anacardiáceas están algunas especies maderables de importancia forestal, ¿no? Que son los cedrillos o los llamados pichos. Pero también está una planta muy conocida en bosques secos que es el palo santo o altaco, que es el Oxopterigium huasango, ¿no? Estas familia es muy fácil de reconocer en campo porque tiene hoja compuesta, tiene hoja alterna, pero frecuentemente, dice aquí, todas las especies de esta familia tienen una resina o a veces látex blanco, pero tiene un olor aromático. Eso es lo bueno de esta familia Anacardiaceae. Es hoja compuesta, es hoja alterna, pero tiene un olor particular. La corteza o al hacerle un corte aquí en los foliolos, lo estrujas, tiene un olor como al mango. Si han olido un mango en particular, ténganlo por seguro que este de aquí tiene un derivado de los mangos. A esta familia pertenecen los mangos, ¿no? A la familia Anacardiaceae. Otra familia de hoja compuesta, pero con otro tipo de características, es una de las familias muy conocidas en campo, porque incluso desde los frutos lo reconocen en el suelo, ¿no? Que es la familia Meliaceae. A ellos pertenecen los cedros, las guareas, que son las requias, todas estas especies de nombre común pertenecen a esta familia Meliaceae, que es de importancia maderable, ¿no? Porque aquí están los cedros, está la caoba, están las requias, es decir, esta es una familia ya muy conocida, pero no está de más hacerles recordar que esta familia tiene hoja compuesta, tiene hoja alterna, y tiene un olor en particular, solo en algunas especies huele un poquito olor a ajo, sobre todo en el cedro colorado, ¿no? Que es el Cedrela odorata, que está categorizado como para protegerlo. Si haces un corte en la corteza, del individuo tiene un olor al ajo, ¿no? Entonces estás ante la familia Meliaceae, hoja alterna, hoja compuesta alterna, y no lo puse aquí, pero esta familia, aquí en la parte terminal de las hojas, tiene como un puño, es un mucrón, le llaman, ¿no? Parece de ahí hay que ser un poquito observadores en campo, pero si tienen esta característica con esos olores y ese tipo de hojas, más el fruto, que quizás es la parte más visible de la familia, el fruto, es muy fácil reconocer el fruto de los cedros, están ante la familia Meliaceae, ¿no? Y aquí los diferentes tipos de géneros, ¿no? Que la familia puede ofrecer, las caobas y las guareas. Mire, nótese el tamaño de la hoja que llega a tener esta familia de hoja compuesta, es grande, ¿no? Entonces, una guarea glabra. Ya, pasemos a otra familia de hoja compuesta que tiene un olor aromático, que es la familia Burseraceae. La familia Burseraceae es también, en algunos lugares es aprovechada como madera, pero para reconocerlas tenemos que tener tiene que tener una hoja compuesta, una hoja alterna, y también tiene un olor
en la bibliografía dice que tiene un olor a trementina, ¿no? Que es un olor muy, muy particular, que en algunos lugares de la selva, cuando haces el corte a este exudado, que es llamado trementina, suelta un líquido muchas veces blanquecino o muchas veces transparente, que sirve como combustible en algunas casas en la selva, ¿no? Eh, lo utilizan también como para hacer correr los zancudos como repelente. Las personas ya con el tiempo han aprendido que la naturaleza también ofrece exudados que ayudan a combatir como repelente a los insectos, ¿no? En este caso, a estas especies de la familia Burseraceae la utilizan, ¿no? Dentro de ellas están el género Proteus, Tetragastis y Crepidospermum, ¿no? Este, les repito, tiene hoja compuesta, es una hoja alterna y tiene un olor a trementina en particular, ¿no? Que esta familia lo tiene. Cimarubacia, ¿no? La familia Cimarubacia está quizás la especie más conocida, la especie que es muy aprovechada maderablemente, comercialmente es la marupa. Aquí está la marupa, en la familia Cimarubacia. Es fácil de reconocer porque es una familia de hoja compuesta también, pero los foliolos tienen las venas no se notan cuando están frescas las hojas, ¿no? Y bueno, por curiosidad, a veces ya con la experiencia se sabe que cuando pruebas la marupa en el bosque, con respecto a la corteza, tú le pruebas un poco el sabor y ya es un sabor muy amargo, ¿no? A veces no es necesario ver la hoja, simplemente probar la corteza un poquito del árbol ya te lleva a la especie tú estás ante la familia Cimarubaceae, especie Cimaruba amara, ¿no? Otra familia de importancia maderable es la familia Lecitidaceae, que pertenece al orden Ericales, ¿no? Esta familia, quizás eso también, al igual que la familia Meliaceae, al igual que la familia Fabaceae, son una de las familias de maderables más conocidas por su importancia comercial. Dentro de esta familia están los cachimbos, están los machimangos, están los que les dicen olla de mono. Todas ellas tienen un valor comercial, y todas ellas muy aprovechadas en selva, ¿no? Es muy fácil de reconocer esta familia porque siempre alterna, pero tiene una particularidad. La corteza, no sé, no la puse, la corteza de este individuo, al igual que la alonasia, si le haces un corte al tallo de este individuo, jala como unas tiras. Desde arriba hasta abajo puedes hacer como unas sogas. Eso quizás es una particularidad de la familia Lecitidaceae, más estos frutos en particular que son pixidios. Estos frutos de aquí son muy característicos de la familia Lecitidaceae y como se podrán dar cuenta, es del tamaño de una mano hasta más grande. Si las encuentran en bosque, ya los ingenieros, los biólogos que trabajan haciendo inventario ya saben que están ante un cachimango, ante un cachimbo, ¿no? Simplemente buscan el individuo y ya saben qué código ponerle, incluso hasta la especie llegan a ponerlo en campo. Otra familia de importancia maderable es la familia Sapotácea, que al final, que al igual que la Lecididaceae, Meliaceae y Fabaceae, tienen individuos de importancia maderable que son las quinillas. Todas las quinillas están aquí dentro de este grupo, ¿no? Quinillas o quinaquina. Al igual que las Lecididáceas, tiene hoja simple, tiene hoja alterna, pero tiene una particularidad esta especie. Dos datos muy importantes, ¿no? Aquí en la base de los peciolos es como una botellita. No sé si se nota aquí en el género Chrysophyllum. En la base de los peciolos es bien engrosado en la base, más látex blanco, más hoja simple alterna, vas a estar ante la familia Sapotácea. Hoja simple alterna, el peciolo engrosado en la base, más la resina blanca, te lleva a la familia Sapotácea en cualquiera de los géneros, ¿no? Micrófolis, Pauteria, Chrysophyllum, ¿no? Puede ser Sarcaulus también, o otro género más, ¿no? Orden Gentianales, familia una de las familias también que
que algunas especies son de importancia maderable, que es aquí están las especies maderables que serían las capironas, ¿no? Las capironas, aquí están los árboles de quina, aquí están las que utilizan también en selva para hacer tinta natural, que es el huito, ¿no? Aquí están pocas especies de importancia maderable, pero que también es muy importante tenerlas, aprender a reconocerlas porque las rubiáceas es muy fácil de encontrarlas en campo, ¿no? Es muy común encontrarlas en campo, a especies de la familia rubiácea. Dice que tiene hojas simples, hojas opuestas, ¿no? Pero esta particularidad es única en ellas, ¿no? Nótese aquí una estípula terminal muy lanceolada. En esta familia hay más de 52 tipos de estípulas. Eso es un dato muy importante de esta familia, ¿no? La encontramos yo la encontré en selva baja, en selva alta, en bosque seco también. Esta familia es muy diversa con respecto a su estípula. En tamaño, en forma, en color, tiene más de 52 tipos de estípulas, ¿no? Pero estos datos nomás es muy importante saberlas, que es hoja simple opuesta con estas estípulas, ¿no? Te llevan a la familia Rubiácea en cualquiera de sus géneros. Otra familia de importancia maderable son las apocináceas, ¿no? Aquí en las apocináceas están la familia del pumaquiro, la familia del quillobordón, de especies realmente de las familias del lecheguayo o del remo caspi, todas ellas de importancia maderable, todas ellas muy conocidas en el ámbito forestal. ¿Cómo reconozco una apocinácea? Es una hoja simple, es una hoja opuesta, ¿no? Eh, y tiene abundante, realmente esta familia tiene abundante látex blanco. Todas las especies de esta familia tienen látex blanco. Hojas simples opuestas, más látex blanco te lleva a la familia Apocynaceae. Otra familia de importancia no tan maderable, pero quizás el género más importante es el género Androanthus, ¿no? Donde está la familia de los tahuarís. Todos los tahuarís que existen en la naturaleza están aquí, ¿no? Al igual que no sé si recuerdan que les dije Cariocaracia, donde están los almendros, que es compuesta opuesta. Esta familia también es compuesta opuesta, con la gran diferencia que no tiene una estípula terminal. Eso es la gran diferencia de la Cariocaracia. Las vignonáceas son hojas compuestas opuestas sin estípulas. Eso es quizás para diferenciarlas, ¿no? Porque esta tiene hoja compuesta de diversos tipos de formas, ¿no? Y aquí les quise poner un dato adicional. Todas las plantas que les presenté eran angiospermas, pero increíblemente en el ámbito forestal no se ha limitado mucho a ese límite de angiospermas. Hay gimnospermas o plantas que no tienen flores que llegan a ser de importancia maderable, ¿no? Sobre todo en bosques nublados podemos encontrar individuos que son de importancia maderable. En nuestro Perú hay 3 especies que han sido reportadas de esta familia Podocarpacea. Se pueden reconocer fácil por la corteza externa marrón con ritidoma en placas pequeñas, pero lo bueno es que tiene 3 géneros únicos en nuestro país que han sido identificados, incluso en los libros de identificación están, ¿no? Lo quise poner como dato adicional porque es posible que nos topemos en algún momento en algún inventario forestal con este grupo, ¿no? Que normalmente en los inventarios nos encontramos con puras angiospermas, ¿no? Pero no está de más darles el dato que hay gimnospermas, plantas sin flores que llegan a ser de importancia maderable en nuestro país, ¿no? Que son las podocarpos, los prognopitis y los retrophyllum, que son los llamados diablo fuerte en bosques nublados, ¿no? Nótese aquí las diferencias morfológicas que tienen. Le puedes compartir las diapositivas al final, acceso ahí para que lo puedan chequear luego. Los puse ahí como dato adicional para que lo tengan en cuenta si en algún momento llegan a toparse con estos individuos. Eso sería todo, amigos. Si tienen alguna pregunta, estoy listo.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, lo escucho. Bien. ¿Tienen alguna pregunta normal? Las puedo responder. Profesor, buenas tardes. Yo quería consultarle Ajá, que, así, por ejemplo, para hacer inventariado de estas zonas, cerca a Puerto, por ejemplo, de la carretera Cusco, por la salida, por donde hay la nueva pista, ajá. por esas zonas o por esas zonas, más o menos, ¿qué guía nos recomendaría de especies de la zona, digamos, ¿no? O sea, ¿ha habido algún trabajo que se haya hecho y que ya esté publicado de Claro. inventariado de especies? Ajá. Sí, ¿Y cuál sería ese trabajo, profesor? De eso repente lo, para tener imágenes de buena calidad y poder ir a campo a identificar, ¿no? Con a imágenes. identificar. Claro, recientemente han publicado un libro, pero obviamente tiene un costo, las publicó en Missouri, pero sí hay tesis. Eso es lo bueno de Cusco, de la Universidad Antonio Abad del Cusco. Ha mandado muchos tesistas en estos últimos años a Cochacachu y han reportado incluso especies nuevas desde esa zona, ¿no? Y hay muchas tesis que ya se han realizado, están en los repositorios de las universidades del Cusco, en las universidades de La Molina, y en las cuales podrían tener acceso de algunos inventarios que ahí han realizado, ¿no? Pero también se podrían agenciar está en la red también, si entran a la página web de los Infor, si no me equivoco también del CERFOR, ahí están las guías, los manuales de identificación forestal, tomo uno y tomo 2. Ahí están de acceso libre, los pueden descargar y ahí están las especies madeables muy comerciales que podemos encontrar por esa zona. Ya, muchas gracias, doctor. Justamente eso, esa consulta quería un material para poder ir a campo y reconocer mediante la imagen, ¿no? Muchas Sí, gracias, doctor. chévere, chévere. Profesor David, una consulta. Sí. Profesor, en este tema de plantas o especies maderables Ujú. de valor económico, ¿en qué lugares existen viveros certificados? ¿Existen o no hay, profesor? Sí, hay viveros certificados por CERFOR. Yo conozco uno que es aquí en Pucallpa y en Iquitos hay uno que las hace en el Instituto del IAP, pero el INIA también tiene sus viveros certificados, ¿no? En realidad no es difícil hacer un vivero, todos creo que tenemos nociones, por ejemplo, de hacer vivir una plantita, pero cuando ya involucramos especies de importancia económica o que estén en alguna categoría de protección y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero sí hay viveros así de certificados. Ah, esa era mi consulta, porque como usted dijo, no es una especie CITE, es el Ajá, espingo, ¿cierto? ajá, Pero es abundante, pero tiene pocos individuos, ¿cierto? sí, exacto, sí, sí, sí. No solo el lispingo, hay muchas especies así en bosque que quizás no las encontramos mucho, pero sí existen y a veces por desconocimiento las derribamos. He ahí el gran problema en las concesiones cuando ya el OSINFOR entra a tallar así de oficio, puede poner la multa correspondiente, ¿no? Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Bien. Bien, ¿alguna ¿Algún- pregunta más? Si no, ¿Alguna otra pregunta, estimados? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Comentario? El material, profesor, que comparta, por favor. Sí, sí, lo subo al aula virtual, no se preocupen. Ahí lo pueden luego bajar. No lo vamos a comprometer Profesor, a disculpe, Roy que los envíe. ¿en qué horario se le puede llamar o se le puede escribir para cualquier consulta a su correo que está? perdón, a mi persona. Sí, profesor. Claro, claro, no hay problema. Ahí está mi correo, mi número también me escriben.
Ya, muchas gracias. No hay ninguna otra pregunta, ¿no? En el chat, a ver. No, no hay ninguna. Bien, entonces, estimados, nos vamos a quedar allí. Bueno, y agradecer al profesor Roy por haber brindado estas dos clases sobre el tema, ¿no? De identificación de especies forestales y espero que les haya gustado y espero, bueno, estimado Roy, contar contigo más adelante también para otros eventos académicos. No hay problema, César. Aquí estamos para apoyar. Ok, entonces, estimados, nos quedamos ahí. Bueno, ya les estoy subiendo el material, las clases también, porque todavía no les subí al aula virtual, donde van a poder ahí ustedes tenerlo y poder descargarlo luego. Ok, estimados, entonces nos quedamos ahí. Bueno, buen fin de semana y estamos en comunicación. Igualmente, Roy, buen fin de semana y un saludo. He compartido un poco de conocimiento con ustedes. Gracias. Saludos ahí a todos. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta Chao, luego, chao. estimados. Buenas tardes. Buenas tardes.